Los abogados en televisión nos han proveído de las historias más insólitas, pasando por un Saul Goodman convirtiéndose en un abogado del crimen corrupto y abyecto, o como un genio de litigio como Harvey Specter. Les damos la bienvenida a Cultura al Derecho, un programa que busca construir un diálogo entre la cultura, las bellas artes y el derecho como instrumentos de transformación social. El día de hoy tenemos un experto en series de televisión y abogados. Bienvenidas, bienvenidos a Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que estén en una emisión más de nuestro programa. El día de hoy nos acompaña Walter Arellano para platicar sobre las series y el derecho y la relación que existen. Walter, un placer tenerte el día de hoy aquí. No, hombre, el placer es mío, Diego. Está increíble tu escenografía. Hasta tienes aquí una... ¿Qué sería? ¿Una marimbita o qué es? Una marimba para ponerle música. Está increíble. Tenemos aquí pues también parte de artesanía. La verdad es que la cultura también entenderla en toda su expresión. La cultura es todo lo que crea el ser humano, ¿no? Claro, por supuesto. Y la cultura tradicional, sobre todo en este mes, tendremos que fomentarla. Y sobre todo con la expresión y con la riqueza cultural que tenemos como país. Claro. Gracias, mi querido Walter. Bueno, pues vamos a hablar sobre las series y el derecho. De pronto uno, cuando en estos días hemos estado en casa y a veces nos tardábamos algunos meses en ver una serie, quizás hasta un año cuando eran muy largas, pero ahora ese tiempo se ha reducido. Y ahora en estos espacios libres que tenemos, no es que no tengamos trabajo, pero quizá estos tiempos de traslado nos han permitido involucrarnos más con las series. Entonces a veces una que te echabas en 3, 4 meses, ahora lo estamos haciendo una semana. Y eso me ha pasado a mí, ahora me he involucrado, pero no dejamos de tener la visión jurídica. Cuando estamos viendo una serie dices, eso tiene que ver con el derecho, o esto tendría que ser, o cómo está integrado los tribunales, ¿no? Porque también hay una percepción sobre el derecho en torno a eso. Platícanos sobre el tema, Walter, para entrar tener una introducción. Muchas gracias, Diego. Pues en realidad, pues sí, justamente es algo que nos pasa a los que estamos relacionados de manera directa o indirecta con el derecho, ¿no? Principalmente estudiantes, profesionistas, juzgadores, ¿no? Funcionarios judiciales, que por mucho que nosotros querramos ver ese aspecto lúdico de las series, ¿no? Es decir, desconectarnos un poquito de la chamba, de nuestras categorías jurídicas, o sea, no nos podemos desjuridizar, por así decirlo, ¿no? Es decir, cuando vemos una serie, sí lo hacemos en el ámbito, ¿no? De lo lúdico, de nuestra comodidad, de desconectarnos un poquito de la realidad, de la chamba, etcétera. Pero, de alguna forma, o sea, no podemos dejar de ver una serie como abogados. O sea, ¿qué me refiero con eso? Pues, o sea, que constantemente estamos cuestionando la viabilidad o no de que lo que está sucediendo en la serie corresponda a una realidad jurídica, ¿no? Entonces, pues eso es inevitable, ¿no? Es decir, por ejemplo, estamos viendo Breaking Bad, ver si efectivamente es viable, ¿no? Pensar como pensaba Saul Goodman, ¿no? El abogado de la serie, o si estamos viendo Suits, pensarlo en categorías del gremio mexicano, ¿no? Hasta qué punto se parece Suits al gremio mexicano, etcétera, ¿no? O sea, siempre estamos pensando en clave jurídica, querramos o no, ¿no? Y no solamente creo que nos pasa a los abogados, yo creo que también les ha de pasar a otras profesiones, ¿no? Yo me imagino un químico viendo Breaking Bad y diciendo, pues sí es posible llegar, ¿no? A esos niveles de pureza que llegó Walter White. Entonces, es inevitable no ver, ¿no? Ese carácter aureático desde la perspectiva jurídica. Es decir, yo creo que si los guiones están bien planteados, hay una apreciación estética que se puede llevar al campo de lo jurídico, ¿no? Una apreciación estética que nos habla acerca de la pureza del guión, es decir, de la viabilidad o no. Es por eso que yo creo que los grandes guionistas, las nuevas series, los nuevos productores, ya no solamente están atendiendo
a hacer los guiones pues de manera aislada, ¿no? Por fuente de inspiración de una sola persona, sino que tienen que recurrir a especialistas. O sea, yo no me imagino a Breaking Bad sin recurrir a un químico. O sea, no me imagino Breaking Bad sin recurrir a un abogado que se plantee a la figura del abogado de pacotilla de Saul Goodman. No me imagino Breaking Bad, ¿no? Incluso sin un físico que plantee si ese accidente, ¿no? O esa situación puede ser viable. Entonces, las series cada vez están más maquiladas para que haya ese sentido estético de realidad, ¿no? Sí, que claro. le dé congruencia. Son un reflejo los sistemas jurídicos. Quizá en estas series que mencionas no podrían ser un reflejo de nuestro sistema jurídico porque pertenecemos a la familia romano-germánica y tienen otro contexto. Y a veces incluso cuando éramos estudiantes o cuando íbamos a empezar la carrera de Derecho, decíamos, oye, ¿dónde está el CSI en el cual hablamos y nos paramos? O sea, ha cambiado esa percepción, pero ¿podríamos entender el sistema jurídico pensando en el inglés o en el británico a través de esta serie? ¿Lo podríamos conocer? Pues sí, yo creo que es una buena forma de acercarse a pensar en la forma en que se piensa otros sistemas jurídicos, ¿no? Claro, en muchas ocasiones, por ejemplo, citabas, ¿no? CSI, ¿no? Muchas veces está hiperromantizado, ¿no? O sea, no muestran a veces, muestran la cara bonita, ¿no? Del gremio, ¿no? Allá casi un gremio perfecto donde todos, pues hacen de manera, ultra fina su trabajo y todo sale bien y siempre dan con el culpable, etc. Claro. Yo creo que ningún sistema jurídico está libre de tener problemas, de tener contradicciones y por supuesto pues de tener ciertas inconsistencias, ¿no? Pero sí nos puede servir para ver un esbozo, una caricatura, ¿no? De cómo está funcionando el derecho en otras latitudes, siempre tomándose con ciertas consideraciones, ¿no? Sobre todo en esas series que de alguna manera son de abogados, ¿no? Y en muchas ocasiones para gente interesada en abogados, ¿no? Que a veces se tiende a hiperromantizar la figura o la subjetividad del abogado. En cambio, en otras series, pues nos sirve de pretexto para ver el lado oscuro del derecho, ¿no? Y creo que sí se ha aterrizado muy bien en algunas, no tanto en una serie, pero por ejemplo sí en algunos esfuerzos fílmicos, ¿no? Presunto culpable, ¿no? Que es documental que de alguna manera pues desnuda algunas inconsistencias del sistema judicial. Entonces, eso no quiere decir que no lo podamos ver a la luz de nuestras propias categorías, es decir, podemos tropicalizarlo, que es por ejemplo lo que tratamos de hacer en un texto que escribimos el año pasado, ¿no? A finales de 2019, que fue el de los derechos en serie, de Breaking Bad a Black Mirror, ¿no? Es decir, pensar en qué hubiera pasado si esos delitos se hubieran cometido en México, si esas circunstancias se hubieran cometido en México, ¿no? Y tropicalizar un poco, jugar con esta idea de pensar con categorías mexicanas, no tanto para hacerlo en la clave, ¿no? De esta versión colombiana, ¿no? De Breaking Bad, Metástasis, claro. que es muy mala, ¿no? O sea, creo que es un buen esfuerzo, ¿no? Pero es que Breaking Bad es insuperable, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí podemos tropicalizar, jugar un poco, etcétera. Y aunque no lo querramos, así va a ser. Nos han marcado como generación en las series. O sea, ha habido un cambio de las generaciones, quizá de las series que empezamos a ver nosotros de pequeños, que además estábamos obligados al horario, ¿no? O sea, si querías ver tu serie, te programabas y decías empieza a las 3, a las 4, a las 5. Ahora tú tienes la posibilidad de las diversas plataformas de que la puedes ver cuando tú quieras. Pero sí ha habido un cambio. Ahorita decías presunto culpable, por poner un ejemplo. Ha habido un cambio de las series, ha habido un cambio de lo que veíamos también en la propia televisión. ¿Nos ha marcado como generación? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, nosotros nos tocó una generación muy particular, ¿no? Esa transición a la digitalidad. Por otro lado, nos tocaron series que compartimos, ¿no? O sea, Dragon Ball Z, ¿no? O sea, yo creo que lo peor del caso es que la pasaban a la hora del catecismo, ¿no? Eso me causó muchos problemas con mi mamá, ¿no? Entonces, Malcolm, ¿no? Ya no estamos tan chavos, claro. Pero Malcolm yo creo que es otra serie icónica, ¿no? Del que imperdible en Canal 5, ¿no? Entonces, sí, o sea, las series ya venían, ¿no? O sea, ya venían, no son algo novedoso, pero ahora con el streaming creo que tienen un clímax, porque las series ahora creo que se producen con una calidad fílmica, con una producción más fuerte en cuanto a guiones, e incluso creo que son ya más valoradas, ¿no? Las series que tal vez hace 30 años o 20 años, pero ha habido series, ¿no? O sea, desde Mejorando la Casa, que era muy mala, no sé si alguna vez no fuiste a la escuela, Diego. De cómo arreglar la casa. Exacto, ¿no? Sí, el señor. Era Al y
otro, ¿no? Y eran muy malos. A mí me aburrían mucho, pero era lo que había a esa hora, ¿no? A las 11 de la mañana. Con esa, es más, forma parte de nuestra personalidad o de mucho de lo que podemos platicar o cómo nos identificamos. Claro, sí. Las series generacionalmente, y ahorita, como lo decíamos, ya hay posibilidad de verlas en todos los contextos. Claro. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como Cultura al Derecho. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. No se vayan. Estamos de regreso en Cultura al Derecho. Estamos hablando sobre la relación que existe entre las series y el derecho y nos acompaña Walter Arellano. Ya dimos un panorama general de cómo se van desarrollando las mismas, incluso la influencia jurídica que tiene y los ojos, cómo llegamos de alguna manera a verlas. Y entre ellas quizá influyen también como estudiantes. Quizá muchas y muchos estudiantes aspiraron a estudiar derecho. En nuestro momento quizá era CSI, pero ahorita puede ser Suits, por ejemplo, que estas series generan una percepción o una forma en la cual podemos entender una carrera universitaria. El derecho estaría ahí vinculado, quizás hasta por eso tenemos muchos estudiantes que quieren estudiar derecho, ¿no? Walter Arellano. Sí, así es. Pues yo creo que puede ser, ¿no? A lo mejor de manera inconsciente, ¿no? Porque yo creo que sí, no creo que sea así el principal motor, ¿no? Que los lleve. Sí, yo quiero ser como el de Suits, ¿no? Puede ser, aunque puede ser, Diego, no sé, o sea, yo no me imagino, pero a lo mejor hay alguien que sí lo haya inspirado, ¿no? Estudiar la carrera por algún personaje, etcétera. Aunque yo creo que más es las personas siempre que tenemos cerca son las que nos influyen, ¿no? Para tomar esa decisión. Pero puede ser, ¿no? Que se dé, a lo mejor alguien, ¿no? También en medicina, estudió medicina por House, ¿no? Por sentirse sarcástico, oscuro, etcétera. Entonces, puede ser, pero lo que sí es que seguramente una serie va a definir la carrera de varios de nuestros alumnos y alumnas, en el sentido de que muchos van a pasar la carrera viendo una serie en concreta, porque a veces las series duran varios años, ¿no? Entonces, claro. Pues seguramente muchas de esas series van a ser sinónimo de recordar su vida universitaria y por supuesto ellos tendrán en mente, ¿no? O sea, así como hay gente, ¿no? De nuestra generación, principalmente Diego, que recuerda los diálogos de Los Simpson, ¿no? Que dice, esto me recuerda al capítulo de Los Simpson tal, ¿no? Entonces también va a haber alumnos y alumnas que estén en una clase de penal y que le recuerda un capítulo de Suits. O quizás genera una decepción porque quizás están pensando que el derecho, la forma de la enseñanza del derecho es muy parecida a la de Estados Unidos, con la teoría del caso que tiene mucho mayor influencia y que llegan a la carrera y dicen, ¿dónde vamos a empezar a ir a los tribunales? ¿En qué momento los vamos a parar? ¿En qué semestre de la carrera me enseñan, ¿no? A hacer Exactamente. Entonces, de alguna manera hay una percepción de cómo es la vida jurídica que es completamente distinta. Porque estamos viendo series de otros lugares del mundo, ¿no? Claro. Y otra cosa que también es muy, muy interesante es la figura de los estereotipos. Y el tema de cómo influyen esta figura de reproducirlos. Me llega a la mente de pronto que quizá cuando estábamos muy pequeños veíamos a nuestra madre o a nuestra abuela viendo telenovelas en la cual estaba la trabajadora del hogar y se casaba con el protagonista. Y quizá parecería que estábamos construyendo estereotipos. Las nuevas series también vemos que hay una figura de las narcoseries. Y se juega en un debate entre la libertad de expresión con la libertad creativa. O cuánto como país pudiéramos de alguna manera limitar esta situación porque están generando violencia. Porque hay muchos estudios que han dicho que no tiene nada que ver. ¿Pero construyen estereotipos, a tu parecer? Sí, por supuesto. Siempre las series de manera tangible o a veces no tanto, ¿no? De alguna manera son un reflejo y algunas de ellas, sobre todo las producciones no bien elaboradas, pues evidentemente tienden a favorecer o a legitimar los privilegios de raza, de sexo, ¿no? O de alguna manera de clase también, ¿no? Entonces yo creo que las novelas de Televisa pues, son el ejemplo de eso, ¿no? O sea, con las que crecimos, ¿no? Pues también
recuerdo a mis primas, ¿no? Los veranos, ¿no? Que también yo me chutaba las novelas, ¿no? Etcétera. Y pues sí, claro, siempre con los clichés, las banalidades. Y yo creo que esa ruptura creativa, ¿no? De democratización de los medios, pues al menos ya permite que haya más propuestas por donde ver. Pero eso no quiere decir que esté muerto, ¿no? Esas producciones, pues a veces simples, ¿no? También, por cierto, había una novela, ¿no? Recientemente de abogados, no recuerdo cómo se llamaba, pero justo era una novela que trataba de abogados. No recuerdo ni siquiera el nombre, pero me recuerdo de los memes. Sí, yo también recuerdo mucho recuerdo los memes, ¿no? Pero caían de nueva cuenta en eso, ¿no? Entonces siempre hay una, a veces en esas producciones masivas o que tienden a distribuirse, pues principalmente en los medios locales, ¿no? O producciones de Televisa, siempre hay una cuestión aspiracional, siempre hay una cuestión que nos está marcando eso, ¿no? Figuras con esa figura aspiracional, de pronto, pues ves al personaje, al narcotraficante que tiene mucho dinero, que tiene casas, que tiene coches, que tiene vínculos, ya sea si es hombre con mujeres o mujeres con hombres, o sea, no marcarlo en un aspecto en específico, pero de pronto, y al final se muere el protagonista, pero quizá alguien en una comunidad dice, a ver, durante toda la serie yo nunca lo vi pasar una mala vida, ¿no? O sea, si mi vida va a ser corta, pero voy a llevar esa calidad o ese estilo de vida, pues podría construirse. Esa es una parte que a mí o realmente se quedan y tú ves una serie y dices, pues me entretiene, juega la parte del entretenimiento, pero no promueve ese tipo de acciones. Porque incluso ha habido iniciativas en las cuales han dicho hay que limitarlas o hay que poner horario. ¿Tú estarías de acuerdo con esto, Walter? Es que a veces justo lo que pasa es que se ve la perspectiva o el lado relativamente bonito, ¿no? De toda esa vida aspiracional, principalmente del narco, pero se olvida mostrar la cara de las víctimas, ¿no? Claro. O sea, se banaliza las muertes, las desapariciones, la tortura y el sufrimiento ajeno, ¿no? Y ya incluso se trata de hacer un guión tendiente a justificar al protagonista, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que se está perdiendo. No creo que debamos, ¿no? de hacer una censura a estas series. Yo creo que el público tiene la última palabra, pero sí de alguna manera concientizar que hay una apología al crimen y que la realidad no es así. O sea, porque realmente no es así, Diego. Es decir, hay mucho sufrimiento que no se muestra en esas series. Entonces, y ese es el sufrimiento que a veces vemos en las comunidades, vemos en la prensa, etcétera. Entonces, yo creo que no debemos de perderlo de vista. Y eso es algo que ha cambiado drásticamente en la forma en que se hacen los guiones de la serie. Es decir, ya no se caen los maniqueísmos, pues. O sea, ya no hay ni muy, muy buenos ni muy, muy malos, sino que se trata de mostrar al personaje lo más humano posible. Pero eso no exenta que de alguna manera sí se omitan algunas otras perspectivas que sí se deberían de hacer notar. El sufrimiento ajeno yo creo que es una de ellas. Creo, me parece importante. Y esta figura de humanizar a los personajes, que acaba de dar un punto clave, porque también la historia nos los ha enseñado así. Hay unos personajes en la historia que los vimos como héroes y otros que eran villanos. Y la verdad es que son humanos con las características que podrán tener. Y Billions, por ejemplo, es un ejemplo donde los propios personajes están humanizados, ¿no? O sea, tienes a dos figuras en las cuales lo llevan en ese tema, pero me gustaría regresar contigo para profundizar. Después de este corte, estás en Cultura del Derecho. No te vayas porque la verdad el tema está muy interesante sobre las series y el derecho. La voz del alebrije. Mucha televisión puede matar tu mente. Recientemente escribí una crítica a la serie de televisión Cobra Kai, en la que descubrí que me conecto con uno de sus protagonistas, Johnny Lawrence, por su circunstancia, un adulto subempleado, resiliente, que lucha por transformarse en un mundo que solo le ofrece ser un residuo. Y saben, muchas series hacen eso. Nos tocan en lo personal porque reflejan nuestra situación o porque en pantalla, al menos, el protagonista supera su circunstancia en una catarsis o en una vuelta de tuerca a la realidad.
Breaking Bad, Better Call Saul, Weeds, La Casa de Papel, entre otras series, puede ser que provean al espectador de un placebo a través de la ficción. Pero, pensándolo un poco más, ¿no podrían ser las series de televisión apologías al crimen? O peor, un medio que nos ayuda a distorsionar la realidad. Son precisamente estas características las que me hacen preguntarme cómo influye en mí lo que veo en televisión. Es evidente que estar expuestos a la violencia con estereotipos de personas exitosas provocaría la consecuente adopción de la conducta, o tal vez solo alimente nuestra necesidad humana de experiencias estéticas. ¿O son un recurso para inventar otra realidad? La psicóloga Darren Greenwood explica en una publicación de 2008 que la interacción parasocial, o IPS, se refiere al desarrollo de una amistad imaginaria con una persona en los medios, de tal manera que el espectador llega a sentir que conoce un personaje o personalidad mediática y forma un vínculo interpersonal como se formaría con un amigo real. Las personas recurrimos a la televisión en momentos de estrés, ansiedad o después de amenazas a nuestra autoestima. Esto dibuja un panorama no muy bondadoso para las series de televisión que nos atraen tanto. Pero bueno, ¿qué tanto te involucras con tus series de televisión? ¿Son un rico elixir de relajación o son un mundo donde tienes verdaderos amigos? Bien, esta fue La Voz de la Alebrije. Estamos de regreso en Cultura al Derecho con Walter Arellano, platicando sobre las series y el derecho. Y antes de irnos a este corte, estábamos precisamente sobre el humanizar a estos personajes, y ya no estos héroes y villanos, sino entender las cualidades, características que tienen, los problemas que llegan a tener en familia. Y eso creo que es muy sano dentro también de empezar a ver distintos a estos personajes, ¿no? Claro, pues sí, que las nos identificamos además. Totalmente, ¿no? Yo creo que las series nos deben de ser un pretexto para cuestionar la propia realidad, ¿no? Y un ejemplo de eso podría ser la propia Black Mirror, ¿no? Que es una serie sensacional que pone en duda, ¿no? Varias de nuestras prácticas, un poquito llevado al extremo, ¿no? Un poquito, nada más. No, pues realmente lo ponen en casos frontera, ¿no? El tema de las redes sociales, la aceptación, incluso los linchamientos mediáticos, todo ese tipo de cosas, ¿no? La posverdad, etcétera, se puede ver, ¿no? En series como Black Mirror. Entonces yo creo que una gran utilidad que nos pueden dar las series es esa, tomarlas como un medio para cuestionar, criticar y por supuesto reflexionar de manera introspectiva y de manera social respecto a hacia dónde vamos, ¿no? Y qué queremos y qué estamos haciendo sobre todo, ¿no? Para cuestionarnos. Eso yo creo que es fundamental. Ahora, la ficción superó la realidad. Totalmente. Quizás si nos hubieran platicado una película en la cual iba a llegar una pandemia, que tuviéramos tenido que tener cubrebocas, pues lo hubiéramos visto como algo que ni siquiera imaginábamos hace un año, ¿no? O quizá también podríamos ver la figura de las redes sociales. ¿Qué tanto valor tienes dentro de la sociedad de acuerdo al número de likes, cuántos me gusta, cuántas personas están viendo tus historias? Y es que ha superado esta ficción la realidad porque precisamente ahora estamos en ese contexto. ¿Cuánto vales dentro de la sociedad? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos me gustan? Y te vuelves un esclavo incluso de eso. Y que Black Mirror lo pone, lo estamos viendo, pero lo vemos en la pantalla y también lo vemos en la realidad, ¿no? Walter, como lo mencionaba. Así es, totalmente. Sí, las redes sociales dan reforzadores sociales, ¿no? Dirían los psicólogos técnicamente, sí, ese sentido de aceptación, pero también dan lo contrario, o sea, también son muy agresivas las redes sociales. Es un tribuno donde no hay un juzgador, ¿no? Donde hay un juzgador anónimo que tiene la capacidad de valorar sin presunción de inocencia. Entonces, las redes sociales es un fenómeno que tenemos que atender desde muchas trincheras psicológicas, jurídicas y por supuesto sociales, ¿no? Entonces, ese dinamismo, la posverdad, las noticias falsas, etcétera, son fenómenos que tenemos que sentar a investigarlos como abogados y por supuesto se ven en las redes sociales. Pues, yo creo que si tienen chance, ¿no? Echen un ojito a ese libro, Los Derechos en Serie, de Breaking Bad a Black Mirror, editorial Libitum, que pueden adquirir. Y también acabo de sacar una novedad editorial, querido Diego. Aquí ahí la tenemos. Tienes, exactamente. El derecho laboral en el cine. El derecho laboral en el cine, que coordiné con mi querido amigo, el juez federal Ricardo Guzmán Welfer. Y es un texto que además recopila películas como Parásitos, ¿no? Y hace reflexiones muy interesantes acerca justo del derecho laboral y cómo se ve en el cine, ¿no? Cómo se piensa el derecho laboral en el cine. Entonces, ahorita estamos
varios colegas, tú también con este programa es un ejemplo de ello, pues justamente utilizando estas manifestaciones artísticas como un pretexto para pensar el derecho, ¿no? Apoyándonos ya de movimientos que había, ¿no? Movimiento Cine y Derecho, Movimiento Literatura y Derecho, etcétera. Yo creo que hay que fortalecerlo, hay que pensar el derecho con clave artística, ¿no? Es decir, vamos a pensarlo no solamente las series, las películas, la pintura, la poesía, la literatura, todo arte hay que traerlo al derecho y discutirlo con clave jurídica. Claro, porque la cultura forma parte de nuestra vida cotidiana y el derecho, precisamente, todos lados estamos inmiscuidos dentro del mismo, entonces tendríamos que entenderlo con forma mucho más accesible, porque a veces el derecho no tiene esa accesibilidad o no lo logramos comprender, y también es responsabilidad de los abogados, también es responsabilidad también de los juzgadores con las sentencias como se llevan a cabo, que son poco accesibles al ciudadano que nos está viendo, y creo que esa percepción tenemos que cambiarla y tendremos que conjugar otros elementos. Claro. 3 series que te han marcado en la vida, mi querido Walter. Breaking Bad, Malcolm en el medio y Black Mirror. Las 3. Las 3, diría yo. Pues incluso hasta invitarlos para que las vean. Vamos a entrar a estas reflexiones finales. ¿Algún comentario, algo con lo que te gustaría cerrar, Walter Arellano? Pues agradecerte, Diego, muchísimo el espacio y sobre todo invitar a los colegas, a los compañeras y compañeros, ya sea estudiantes, abogados, a romper un poco ese esquema del abogado cuadrado y invitarlos a seguir esta línea de investigación, no solamente como lectores, sino también a realizarlas. Pues hacen falta más tesis, ¿no? Pensando en cine y derecho, pensando en arte y derecho, ¿no? Entonces invitarlos, que no les dé miedo, que no se sientan intimidados, porque es que eso no es un tema de abogados, ¿no? Pues ¿quién dice que no es un tema de abogados? Por supuesto que sí. El rigor metodológico depende, ¿no? de nuestro desarrollo y no del tema, ¿no? Entonces los temas, eso ya depende de nosotros y yo creo que invitarlos a seguir debatiendo, platicando en clave cultural, artística. Cultural y artística, rompamos con este molde del abogado Así cuadrado es. como a veces se interpreta, y aquellos abogados que también nos están viendo, empecemos a cambiar la forma en la cual y ocupemos las herramientas de las bellas artes, de la cultura, para empezar a construir una cultura de la legalidad. Les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Walter Arellano, muchas gracias. No, gracias a ti, Diego. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram como Cultura al Derecho, en Twitter Cultura al Derecho y en Facebook Cultura al Derecho, para que podamos seguir esta conversación y podamos seguir platicando. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y los invitamos a una siguiente emisión.